junto a ellos, Quichua Ensamble. Danzas tradicionales, zapateo, música en vivo, el canto de los niños de la comunidad y toda la energía de nuestra cultura en una sola noche. Martes 16 de junio, 19 horas. Apolos 2028-75, West Cermak, Chicago. Inti Raymi Chicago 2026. Martes 16 de junio. Disfruta al máximo de la gran noche cultural en concierto Wiñaypa. Wiñaypa. Si te marchas, yo me quedo tan solo. Y junto a ellos, Quichua Ensamble. Danzas tradicionales, zapateo, música en vivo, el canto de los niños de la comunidad y toda la energía de nuestra cultura en una sola noche. Martes 16 de junio, 19 horas. Apolos 2028-75, West Cermak, Chicago. Inti Raymi Chicago 2026. Buscan, que den su nombre, de dónde nos acompañan y luego ya empezamos con las preguntas. Como van a hacer preguntas bastante simples, como desde cuál es su historia. Wiñaypa, una bienvenida a todo nuestro grupo presente que se encuentra aquí, de parte de los Pushak, del señor Darío Males y la señora Paola Santillán, que estamos muy contentos de tenerlos aquí en Chicago con nosotros para darnos un show, y queremos hablar y conocerles esta noche un poco de como grupo, como personas, y pues aquí los recibimos con un fuerte aplauso, por favor, para todos ustedes. Gracias, buenas noches nuevamente a todos los que nos acompañan a través de la transmisión de Facebook Live, también aquí a nuestros compañeros que hoy están aquí presentes, a darles la bienvenida nuevamente, que la Ciudad de los Vientos les haya recibido con mucho agrado, y pues bueno, alistarnos para esta noche que se viene. Para empezar un poquito nos gustaría que se presenten, ¿no? Que nos digan sus nombres para quienes tal vez les quieren conocer un poco más, y de dónde nos acompañan también. Bueno, primeramente muchas gracias a todos ustedes, a toda la gente hermosa que nos están haciendo esta cobertura. Un saludo, igualmente un saludo muy fuerte y sentido de todo el grupo, a los organizadores de este Inti Raymi de este año, que como siempre sabemos es una responsabilidad muy grande, y a todos ellos, los que hacen el equipo de producción, y a la gente que está al frente de este evento de este año, pues nosotros desde Wiñaypa les queremos agradecer y darles un abrazo fraterno, y primeramente agradecerles por la invitación que nos han hecho. Mi nombre es Maldi Gramal, soy del grupo Wiñaypa. Como verán, aquí estamos con todos nuestros compañeros, que somos algunos, y la banda está completa y lista para poder vivir una noche mágica con ustedes. Muy buenas noches, muchísimas gracias por invitarnos a tener este pequeño momento de compartir con ustedes y de presentarnos, ¿no? Mi nombre es Richard Maldonado, soy un miembro fundador del grupo Wiñaypa. Vengo desde Peguche, Ecuador. Hola con todos, me llamo Caracol, y pues nada, aquí todos contentos por volver a pisar esta hermosa ciudad, Chicago. Gracias a la invitación que nos ha hecho llegar este año los priostes del Inti Raymi 2026. Claro, nosotros muy
muy contentos para dar todo lo mejor de nosotros, de nuestro playlist. Así es que todos invitados a que estén presentes esa noche del concierto de Guiñaypa. Hola, buenas noches. Mi nombre es Alejandro Latines, soy guitarrista. Nos hemos adherido a la banda hace unos 10 años aproximadamente. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Felipe Muñoz, soy de Colombia, soy el baterista y bueno, pues muy contento de participar nuevamente con el grupo, de compartir con todos los compañeros, con la comunidad, con muchas ganas de darlo todo mañana ahí en el Apolo 2000. El martes. El martes. Mañana lo vamos a dar todo en el ensayo. Vamos a hacer un ensayo general ahí para unir las piezas y bueno, vamos a estar preparados para el martes. Yo soy Sebastián Martínez y soy el bajista y sí, Maldi me convocó hace unos 10 años y bueno, muy agradecido de estar acá. Hola, buenas noches a todos. Yo soy Jofre Amagoña y soy el ingeniero de sonido de Guiñaypa. Me siento igual un miembro más de la banda. Vengo trabajando con Maldi y los muchachos hace 3 años. Saludos a todos y les invitamos el martes. Bienvenidos todos, un gusto conocerlos y qué bonito tener gente de otros países que nos acompañen, que les guste nuestra música. Nuestra música pues ha recorrido todo el mundo y eso es muy bonito, saber que hay gente que le gusta ese ritmo, ¿no? Y como dice, lo tabaleño solo nos falta estar en la luna, creo yo, estamos en todo el mundo y nos conocen por nuestra artesanía, nuestra música y pues gracias a todos por estar aquí. Y pues para empezar, pues yo soy una fan suya también, me encantan sus músicas y quisiera hacer una pregunta, ¿no? ¿El nombre Guiñaypa de dónde viene o qué significa el nombre? Es una fijación muy propia de los años 80, 90, cuando nosotros iniciábamos nuestra carrera, digamos, de alguna manera, en Europa y había una movida muy importante en tema de la música andina en esos años y había muchos grupos peruanos, bolivianos y bueno, también ecuatorianos en ese tiempo que convergíamos en París, en la Ciudad de la Luz. Y en uno de estos encuentros pues teníamos un disco referente para nosotros en esa época que se llamaba Guiñayataki de Bolivia Manta. Y nosotros con esa fijación quisimos buscar un nombre que de alguna manera rescate esa palabra que nos encantaba muchísimo porque Guiñayataki era para seguir creciendo la música. Pero como había un disco que se llamaba así, pues había que buscar un nombre de alguna manera, ¿cómo se puede decir? Compuesto. Y entonces dar la vuelta y todo esto y decidimos tomamos la decisión de llamarlo Guiñaypa, que significa en realidad para seguir creciendo, como una obligación de seguir creciendo en la música, en la vida y en diferentes cosas. Por eso es que se escogió el nombre Guiñaypa. Sí. Qué bonito escuchar que pues justamente es para seguir creciendo, ¿no? Y creo que eso se puede ver por lo que escuchamos, la trayectoria que llevan ya es bastantes años. ¿Cuántos años llevan ya de trayectoria desde que empezaron ustedes con la banda? Desde que empezaron, ¿cuántos años? Y pues, ¿cómo se han ido también en este tiempo juntando, verdad? Me pueden ayudar a hacer cuentas. Bueno, como acá mi compañero director Maldi habló sobre los años 90, la banda, así como Guiñaypa, empezó a funcionar desde el año 1991. Sí, en Alemania, ¿no? Sí. Sí. O sea que ya son tantos años, ¿no? Sí, y no aprendemos. Para los del 91, ya saben. Para los que nacieron en el 91 ya saben entonces cuántos años. Claro. Y bueno, nosotros salimos muy muchachos del Ecuador. Y yo me acuerdo que
salí a los 17 años. Y mi hermano también creo que saliste 16 años. O sea que salimos muy temprano, igualmente a buscarnos la vida como buen otavaleño, ¿no? Y en ese tiempo pues tuvimos la suerte de llegar a París, a Francia. Y en esa época, como les comenté, convergían muchos músicos, grupos de Perú, de Bolivia. Entonces tuvimos la suerte de encontrar, de compartir, de conocer esa música, estos músicos, estos personajes que de alguna manera influyeron muchísimo en la idea, en el proyecto musical y sobre todo esa inquietud de seguir aprendiendo, de seguir conociendo, de seguir experimentando. Creo que esa ha sido nuestra constante de toda la vida artística como Huñaipa. Desde esos años nosotros dimos el salto, como quien dice, nos arriesgamos a hacer un proyecto totalmente inédito en ese tiempo, porque la mayoría de los grupos, tanto en Europa, por no decir todos los grupos, hacían cover de grupos, música tradicional, los reproducían y todo, y muy pocos grupos se atrevieron a crear algo nuevo, porque no teníamos ningún antecedente de crear algo propio, y entonces poca gente se atrevió a crear nueva música. Y yo me acuerdo que los compañeros charijayas fueron los primeros en que se dieron ese salto a la creación propia de nuevos temas. Enseguida nosotros también comenzamos a crear, y la verdad que fue una experiencia un poco, tuvimos un poco de miedo, como porque un reto, exacto, claro. porque nunca se había hecho eso. Estábamos acostumbrados desde niño a tocar música tradicional. Como ustedes saben, nosotros desde niño tocamos música tradicional en nuestras festividades, y con eso crecimos, y de alguna manera nosotros podemos decir que somos de música de raíz, de música tradicional, somos alumnos, somos el producto de sus procesos. Pero llega un momento cuando eres joven y tienes toda esa inquietud y esas ganas de hacer cosas nuevas, y de repente tienes que lanzarte, tienes que arriesgarte y crear. Y yo me acuerdo que el primer disco que hicimos en Holanda, teníamos tanto recelo, tanto miedo de lanzar los primeros temas, porque no lo habíamos hecho, y nos daba mucho miedo, mucho recelo, ¿no? Y no estábamos seguros de lanzarlo, porque no sabíamos si iba a funcionar o no y tal, pero dijimos, tenemos que arriesgarnos. Yo creo que ese fue el paso más importante para nosotros. El primero. Sí. El primer paso de romper ese miedo y lanzarnos a decir, bueno, podemos hacer nuestra propia música. Obviamente los primeros discos eran lo que eran, ¿no? Y también ha tenido su gracia y sus cosas muy bonitas, porque la inocencia, la juventud, las ganas se reflejan muchas veces en esos discos. Y después vienen los procesos, y año tras año lo que hemos intentado es, primero, tratar de mantener la raíz mínimamente. Segundo, el quichua ha sido fundamental para nosotros. La mayoría de los temas que nosotros hacemos siempre hemos cuidado que las letras sean en quichua. Creo que de tantas canciones habrá un par de temas o 3 que están compuestos expresamente en castellano, pero siempre hemos tenido ese cuidado de mantener el idioma como eje central para nuestras composiciones, el quichua. Y justamente creo que eso es lo importante de poder llevar nuestra lengua, apreciarla primero, conocerla y llevarla a otros lugares, ¿no? Sobre todo fuera de nuestro país, donde que creo que a veces es, como dices, el recelo de no saber si es que va a ser apreciado, si es que va a ser aceptado, pero creo que el dar el pasito, el arriesgarse, creo que eso es lo que también a veces impulsa, porque pues si uno no se arriesga también no sabe qué va a pasar. Y yo creo que tal vez después de todo eso han visto la aceptación también del público, de la gente. ¿Cómo ustedes han sentido, por ejemplo, el hacer música fuera del país, y cómo ha sido la aceptación también
tanto fuera del Ecuador como en el Ecuador? Porque me imagino que debe ser también esos dos lados diferentes, ¿no? Como hacer música fuera y también cuando se regresa al país. ¿Cómo lo han sentido ustedes en este tiempo? Bueno, lógicamente, quizás acá por Europa, toda esa clase de música era bastante aceptado, porque de alguna manera éramos como algo único, o el boom de esos años, o algo exótico en esos años, entonces era súper bien aceptado. Pero sí, el miedo era, o sea, volver a Ecuador, a nuestra tierra, y presentar nuestra propuesta. Ahí fue lo más duro, porque yo me acuerdo cuando teníamos nuestra primera tocada, la verdad no teníamos más de 200 personas, creo. Entonces, claro, pero esas 200 personas nos han impulsado para seguir creciendo. Entonces ahí es cuando nos dimos cuenta de que también dentro del mercado musical tenemos que igual trabajar cosas que pide el público. Entonces, pues uno como compositor ya empezó a buscar textos o melodías que vayan acorde a la demanda del mercado. Y ya entrando un poquito ya en la esencia, en su historia, pues ustedes tienen una infinidad de temas y muy hermosos temas con letras de protesta, de vida de nuestra gente, de todo, dedican a la mujer. Son muy lindas las letras y entonces yo pienso y me imagino que en qué se inspiran, quién es el que se inspira, quién es el que más crea o el que más le llueve las ideas del grupo, cómo colaboran, cómo es ese trabajo. Aquí hay varios elementos y vale la pena recalcarlo, ¿no? Acá tenemos al eterno romántico, soltero, de oro, toda la vida. Y es el que... Protesta, cultura. Sería así, ¿no? Bueno, obviamente hay varias inquietudes de cada integrante. Cada integrante tiene su manera de pensar, su manera de concebir el propio mundo, el amor, la vida, la cotidianidad, la propia música, un montón de situaciones. Obviamente, Guñaypa lo que hace yo creo, es un catalizador de todas esas inquietudes, de todos esos recursos para poderlo plasmar en un proyecto musical. Obviamente, cada uno, por ejemplo, él es muy romántico, es demasiado romántico y hasta ahora sigue, como le dicen, en su luna de Valencia, sigue enamorado. Sí, ¿no? Y entonces las letras románticas, romanticonas que tiene Guñaypa, por ejemplo, tiene mucho que ver con el Richard. Luego Caracol también tiene unas muy buenas composiciones, tanto románticas como también música tradicional, San Juanitos. Y bueno, yo también colaboro con lo que se puede y un poco coordinando todos estos elementos para que el proyecto en sí tenga una coherencia. Lastimosamente en este tiempo no estamos acostumbrados, estamos perdiendo la costumbre de que antes el grupo, para hacer un disco, tenía que pensarlo muchas cosas, muchos frentes, tenía que trazar un proyecto de un álbum, de una propuesta, de el sonido, la estética, el mensaje, un montón de cosas para lanzarse a pensar en hacer una grabación. Esto, por ejemplo, se está perdiendo en este tiempo porque ahora pues se hace un tema, 2 temas, un EP, se hace unos vídeos y venga a ganar likes y sin una estructura, sin ningún proyecto de mensaje o de estética propio, ¿no?
Exacto. Claro, Entonces, más comercial. Y obviamente nosotros también estamos de alguna manera inmersos en estos fenómenos, pero como somos de la vieja escuela, como quien dice, intentamos de alguna manera seguir manteniendo esta idea de que un trabajo musical tiene que ser el aporte de todos los miembros, en el sentido mejor de la palabra, para que la obra como tal refleje ese mensaje, ese trabajo, ese compromiso que se tiene como grupo. Porque al fin de cuentas un grupo es eso, ¿no? Uh-huh. La gente que nos sigue nos identifica por algo, nos quieren por algo y esperan ese algo. Y entonces de alguna manera nosotros como Huñaipa, las veces que hemos intentado hacer algún trabajo, siempre hemos tenido en cuenta y hemos cuidado esa parte de poder proponer algo coherente, algo trabajado y un proyecto global, no simples melodías o simples temas. Como mantener la esencia, la raíz, justamente como dice. Yo creo que eso es lo que tal vez hace que pues a través del tiempo la música siga siendo el referente principal, o sea, los ritmos, todo lo que ustedes, la esencia que llevan, creo que eso se ve reflejado. Y es por eso pues que yo creo que cuando escuchamos las canciones o cuando hemos estado, bueno, yo tuve la oportunidad de verles a ustedes hace 3 años aquí mismo, y pues claro, o sea, creo que la música se le queda a uno, o sea, le llega y uno luego piensa, se acuerda y dice, pues no es una música, no son canciones cualquiera, o sea, tienen un contexto, tienen su esencia, ¿no? Y bueno, entrando un poquito más como para hablar, me imagino, pues ya algunos, como dicen, llevan más de 10 años aquí con ustedes, ¿no? Se vuelve una familia, creo que el convivir todo el tiempo, cuando viajan, cuando hacen las giras, ¿qué anécdotas, por ejemplo, tienen? ¿Qué cosas recuerdan de compartir juntos, no, todo este tiempo? Bueno, de anécdotas, Sebastián seguro que se acuerda de algunas buenas, pero lo que yo puedo decir es que sí, después de tanto tiempo, la verdad es que el equipo de trabajo es fantástico, tenemos muy buena energía de trabajo y no, pues como resaltaba antes, súper contento de volver a estar aquí con todos y participar. Así que, Sebastián, ¿ya te acordaste de la anécdota? No. Te estoy dando tiempo. Bueno, estar en este proyecto también para nosotros es una muy bonita oportunidad y que también conlleva cierta responsabilidad, ¿no? Y por todo el legado que tiene esta banda, y nosotros como adhesión relativamente nueva, pues intentamos aportar lo que somos nosotros como músicos, pero respetando el core, ¿no? Como el centro de este proyecto. Pero sí, es una familia y es increíble trabajar con estos músicos. Gracias. Sí, también la oportunidad de acceder a ese otro mundo, ¿no? Porque era un mundo que estaba bastante escondido. Si bien, por ejemplo, a mí la música andina siempre me gustó, pero digamos, lo que es ese mundo, más. Sí, fue algo totalmente nuevo para mí. Por ejemplo, viajar a Otavalo y estar ahí y ir a un bautismo, por ejemplo, todas esas cosas no, realmente fue una experiencia muy, muy linda y me abrió mucho la cabeza, digamos, en ese sentido. Ya que todos han compartido, sí, porque aquí no habla alguien y quisiera también escucharlo. Estoy grabando. Estoy trabajando. Ya se llenó su teléfono, pero con el mío, así que... Aquí. Bueno, para mí, que no soy músico, digamos, en esencia, pero trabajar con ellos es una responsabilidad muy, muy grande, porque
bueno, soy ecuatoriano, conozco de la música andina y todo eso, pero ya reproducir y que suene bonito para que la gente lo disfrute es una responsabilidad, como digo, grande. Afortunadamente son todos excelentes músicos que me facilitan el trabajo. Entonces, anécdotas hay miles de cómo llegar a un pueblo y se quemen los parlantes antes del concierto y cosas como esas, o que para regresar a nuestras casas no sirva la furgoneta y que luego nos salva un compañero que no está ahorita con nosotros y cosas como esas, pero pasamos muy bien siempre como familia y eso me gusta muchísimo. Ay, qué bueno. Y es interesante, ¿no? Miro, o sea, una diversidad de personas y yo me pregunto, ¿no? Es una pregunta mía y pienso que tal vez el público también está esa inquietud. ¿Cómo, tal vez alguna anécdota que cómo llegaron al grupo? O sea, ¿fue casual? ¿Fue, no sé, alguien que quiera compartirnos? Fue en un puerto interplanetario que se llama Barcelona. Bueno, Barcelona es conocida mundialmente por acoger muchas culturas. Yo soy peruano, creo que no lo dije antes. Oh, sí. Y Maldi y yo empezamos una amistad antes de yo saber sobre el proyecto. Y empezamos a tocar música juntos y me empezó a enseñar canciones de Huiñaypa y me ofreció la oportunidad de ser parte del proyecto. Y me parece que a la misma vez tú ya estabas en contacto con Felipe y Sebastián, ¿puede ser? Sí, por si nos conocimos. Claro, había un tiempo en Barcelona donde teníamos un bar que hacíamos música en vivo en ese bar. El bar se llamaba Acoma y en ese bar pues convergía mucha gente de la música, ¿cómo le dicen? Exacto, la música mestiza de Barcelona, toda esa movida de la rumba catalana, los grupos, y entonces pasaban muchos músicos por ese bar. Y entonces alguna vez te vi tocar con Daniel Lanza, con alguna gente, y creo que por ahí también nos conocimos un poco. Y tuvimos un trabajo, grabamos un EP con Daniel Lanza, sí, con músicos de la rumba catalana, la nueva música mestiza catalana. Entonces creo que por ahí nos conocimos y entre esto le invitamos al Alejandro para que nos acompañe en la grabación del disco El Jatarishu. Y entonces prácticamente eso se produjo acá en Barcelona con la participación de ellos y a partir de ahí pues de alguna manera ya se quedaron como integrando la banda y ahora siempre que necesitamos pues tener el soporte de estos músicos contamos con ellos y ellos gustosamente nos acompañan y para nosotros es realmente una alegría y una satisfacción poder compartir con gente tan maravillosa como estos, porque Felipe acaba Alejandro acaba de hacer una carrera importantísima de un máster en guitarra y música jazz, y de repente a veces pienso, seguramente estará volando en otro universo y que quiera hacer música con Huiñaypa, seguir haciendo música con Huiñaypa, digo, debe ser por algo, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso, por ejemplo, gracias Alejandro por estar acompañándonos, porque yo con toda tu carrera que hayas hecho, porque acaba de hacer una carrera importantísima de un máster en guitarra, en jazz, grabó con los grandes de jazz y todo esto. Y entonces tenemos la suerte de contar con un elemento y un miembro tan importante en nuestras filas. Gracias, Maldi. No, yo agradezco muchísimo la oportunidad y para mí también es un placer enorme estar en este grupo. Lo disfruto un montón. Y con todo esto, bueno, ahora que están acá en Chicago, ¿no? Después de un tiempo, ¿qué sienten? ¿Cómo se sienten ustedes aquí? ¿Cómo han, bueno, creo que recién llegaron también hoy, ¿no? Entonces, ¿cómo han sentido la acogida también de la comunidad quichua y en sí de la comunidad ecuatoriana en general aquí en Chicago? ¿Qué expectativas tienen ustedes? ¿Cómo se sienten también para el concierto que nos van a acompañar el día martes? ¿Cómo están ahora? Bueno, creo que esta pregunta puede ser
personal para cada integrante, porque como sabemos, cada persona, cada integrante es un mundo diferente que entre todos hacemos Wiñaypa. Pero yo personalmente estoy agradecido del público, quien de alguna manera el público es el que elige al grupo que quiere tener en cada festividad. Entonces, y gracias, ¿por qué no?, a los priustes que han hecho un gran esfuerzo para tener nuevamente a este grupo acá en Chicago. Entonces, para nosotros es un placer enorme poder volver a encontrarnos con nuestra gente, con nuestros fans, con nuestros seguidores, para poder compartir de lo que nosotros podemos hacer la música de todo corazón. Entonces, pues nada, es mi sentir que expongo a ustedes. ¿La misma pregunta? Sí, es así. La misma. Yo más que todo contento porque me veo con mis compañeros después de casi 10 años, ¿no? Después de la última tocada en Otavalo. Súper contento porque la vez pasada no pude venir por asuntos personales. Extrañé mucho tocar, estuve triste, pero esta vez se ha dado una nueva oportunidad. Y contento, con mucha energía, aunque un poquito nervioso por encontrarme a los tiempos, pero estamos con mucha energía para brindarles lo mejor el día martes. Muchas gracias. Sí, porque sí. Y sí, porque yo también admiro la voz que tiene él y hizo mucha falta. Sí, ¿alguien más? Nosotros felices, como no, de estar nuevamente en Chicago y la primera vez que vinimos a Chicago tuvimos una impresión muy positiva en todo el sentido de que la comunidad otavaleña, la comunidad quichua otavaleña acá en Chicago es bastante potente. Se siente eso en las cosas como lo organizan, cómo están cada año preocupados en el rescate de nuestras tradiciones. Visto niños haciendo música, integrándose, participando en actividades que organiza el Inti Raymi acá en Chicago, y eso no se ve en todas las partes, en todos los Inti Raymis, por lo cual la primera impresión que tuvimos al llegar a Chicago fue realmente positivo y nos quedamos muy gratamente sorprendidos, y yo creo que nosotros estamos de alguna manera tratando de que esas cosas se sigan dando, y si con nuestra música podemos aportar de alguna manera para que esos procesos se sigan dando, pues nosotros encantadísimos vendremos cuantas veces nos pidan y cuantas veces nosotros podamos regresar, porque bueno, eso depende, la vida depende, ¿no? Pero ganas siempre vamos a tener de estar acá con esta gente maravillosa de Chicago. Igual nosotros encantados de tenerlos acá. Y pues quisiéramos tal vez leer algunos mensajes, tal vez algunos saludos que la gente en Facebook Live nos está mirando, y para pues que sepan quién los está mirando, desde dónde nos miran. Bueno, primeramente también nuevamente recordarles a todos los que nos están acompañando a través de esta transmisión en vivo, que nos acompañen en los próximos días. Vamos a tener el día de mañana la inauguración a partir de las 10 de la mañana. Toda la información está en nuestras redes sociales. Pueden ahí buscarnos Inti Raymi Chicago 2026. Está toda la información detallada de la inauguración, los eventos que tendremos en la noche, el día lunes, que sería la noche cultural, y el día martes también con Wiñaypa, que nos van a acompañar. Tenemos grupos también de aquí, de Chicago, jóvenes sobre todo, que han hecho música, que están aquí, son nacidos acá en Chicago, viven aquí, y pues ellos también
también nos van a acompañar ese día con su música. Así que les invitamos a que nos acompañen. El día martes. Sí. Sí, el día martes en Apolos y el día lunes también en Apolos 2000. Y a ver, déjenme, vamos a ver. Algunos nos dicen por aquí, Edwin Terán, saludos muchachos, ¿dónde están? Dices, Edwin Terán, y ahí ya alguien respondió la dirección ya, así que ahorita ya todos saben dónde están ustedes. No les van a dejar hoy día. Tenemos a Airigua Terán, no se olviden que vamos a estar vendiendo ceviche, dice. Por si acaso, ceviche peruano, yo creo que eso va por ahí, ceviche peruano. Patoyo, saludos a mis vecinos y amigos peguches. César Revelo también nos manda saludos. Luis Albarrán, saludos compadrito Maldi y a la familia Huiñaipa. Santi Arellano dice saludos Huiñaipa, de bien hecho en Peguche. Curisita Yacelga también nos dice éxitos a los Pushak del Inti Raymi Chicago 2026, señor Darío Males y la señora Paola Santillán, y preparados todos para disfrutar. Marisol Santillán también nos dice bravo, felicitaciones a los Pushaks, a los Priostes por traer a este excelente grupo Huiñaipa. Esos son los saludos que nos están haciendo llegar también a través de nuestras redes. Y aprovechando también que pues tenemos personas que nos están viendo desde diferentes partes del mundo, la transmisión del Inti Raymi llega a muchas partes, ¿no? Ecuador y también a otras partes del mundo. ¿Qué mensaje ustedes nos pueden dar? ¿Qué mensaje tanto a los jóvenes también que ahora están empezando en la música y a todas las personas que también queremos como que tener un poquito más de esas ganas de querer seguir con la música? ¿Qué mensaje nos pueden dar? Bueno, que sigan lo que dicta el corazón, fundamentalmente. Pero lo que también hay que aconsejar a la nueva juventud es tratar de mirar para el pasado, porque muchas veces con la preocupación de mirar hacia adelante perdemos un poco la perspectiva y los valores que tenemos como pueblo, como cultura, y a veces por las modas que tenemos nos distraemos demasiado y nos olvidamos de que la fuente de todo lo que es las tradiciones, los valores que tiene estas costumbres, el Inti Raymi, los significados más profundos, quizás no están afuera, están dentro de casa, están dentro del papito, la mamita, el abuelo, y hacia eso hay que regresar la mirada para poder encontrar cosas fundamentales que den sentido propio a lo que es la festividad del Inti Raymi. Muchas veces ahora estamos con las redes, con esta nuevas herramientas de difusión que se tiene. Los jóvenes están muy distraídos con el día a día, con las redes, con la inmediatez, y piensan que el Inti Raymi es ir y a bailar y a divertirse y nada más. Hay muchas cosas que se pueden hacer y esto solamente se encuentra dando una retrospectiva, mirando para atrás, y alguien que está al lado, que son nuestros papás, nuestros abuelos, esa gente nos pueden enseñar cosas muy importantes. Esto es el mensaje que nosotros daríamos como Huiñaipa, que den un poco ese espacio y esa dedicación a ponerle atención a lo que puede enseñarte tu papá, tu mamá, tus abuelos con la cuestión del Inti Raymi. Muchas gracias por ese mensaje. ¿Alguien más que nos quiera dar un mensaje, por favor? Creo que hablábamos de todo lo artístico, ¿no? ¿Qué consejo se le puede dar a la gente? Es que si, como decía Maldi, ¿no? Si realmente aman algo, que no desistan, que sigan hacia adelante con su sueño y siempre trabajando bastante. Y con paciencia también. Sobre todo, tampoco esperar resultados rápidos, porque eso es lo que te hace frustrar y también salirte del camino, ¿no? Como decía Maldi. Pero bueno, si uno tiene el padre y el abuelo cerca, eso es la mejor guía que uno puede tener. O un buen amigo también como Maldi, que te diga algo
Algo así. ¿Alguien más? No. Pues siguiendo pues con toda esta conversación tan bonita, aprendiendo mucho de ustedes, pues no sé, alguna música, la más especial que tengan, que la que les ha llegado, como que es la que más representa al grupo, la que más les ha gustado, no sé. Pues, Eso es una tarea que no sé. Un poco complicado y difícil porque, como decíamos, hay desde temas románticos, temas sociales, temas, no sé. Cada tema es un mundo, un universo, y son circunstancias, distintas circunstancias. Y pensar que una represente todo lo que significa Huñaipa sería una tarea un poco vana, ¿no? No podríamos señalarlo. Cada música tiene un espacio querido, un espacio trabajado y un espacio con mucho respeto, por lo cual en diferentes temáticas todos tienen la misma valor, peso, emotivo, llamemos como llamemos. Ahora, que la gente tenga exacto, que tenga una fijación o una elección por lo que sea, ya es una cuestión que el público lo tiene que saber. Entonces el público. Sí, a ver, el público que nos diga cuál es el tema favorito. Solterito. Sí, sí. O sea, cada persona se identifica con algo, ni siquiera con todo el tema, sino con quizás un pedacito de ese tema le llega por algo, y algo significa bastante para ellos, quizás para el otro no, y quizás para el propio autor no signifique demasiado algo, pero así son las cosas, así son las cosas. Yo podía pensar que un tema que yo he creado es lo más bonito que he hecho. En realidad, qué sé yo, a lo mejor a la gente no le transmite nada de eso. Y entonces mal haría yo decir, bueno, este es el tema más bonito, más representativo que tenemos como Huñaipa, y estaríamos errando, ¿no? Digo yo. Los temas nuevos. Sí, Sí. Bueno, siempre haremos temas con mucho cariño y mucha devoción y mucha dedicación, y esto ya el público es el que decidirá si le funciona, le siente algo por ese tema o no. Y bueno, justamente por eso, para que la gente también que nos está viendo, para los que ya saben de su trabajo y para los que también están descubriendo dónde les podemos encontrar, si es que están con redes también, o dónde más podemos, qué plataformas se puede escuchar su música, o de qué maneras también podríamos llegar más a su trabajo musical también. Lastimosamente, como nosotros somos de la vieja escuela, un poco estamos bastante descuidados en estar activos en las redes y todo este tipo de cosas, porque demanda mucho tiempo y dedicarlo, ¿no? Cosa que difícilmente lo podemos hacer. Pero al menos todos los discos que nosotros hasta ahora hemos podido grabar están en las plataformas digitales, en todas las que habitualmente usa la gente, desde YouTube, Spotify y bueno, todo el resto de plataformas, que hay un montón ahora, ¿no? Lastimosamente en YouTube con vídeos tenemos muy poco, creo que tenemos un par de vídeos poco oficiales, hemos intentado hacer, pero estamos un poco en ese proceso. Ojalá de aquí a algún tiempo podamos tener un material que por ahora es fundamental difundirlo por la herramienta y el formato vídeo, ¿no? Porque la mayoría de la gente lo que hacen primero es en YouTube teclear el nombre del grupo y mirar los vídeos. Lastimosamente Huñaipa creo que tiene un par de vídeos, no tiene nada más, por lo cual estamos así un poco queriendo hacer algunas cositas. Creo que en poco va a salir un par de vídeos, un par de trabajos. Ojalá que nos funcione y que la gente esté
esté pendiente de las redes porque sí, va a salir un video oficial dentro de poco. Es una sorpresa entonces que nos tienen por ahí, ¿verdad? Sí. Y creo que de hecho, como hace un momento nos comentaban, ¿no? Estamos en una época donde que las redes sociales a veces inundan de información. Entonces creo que también es importante rescatar que a pesar de no estar muy inmersos en ese tema de las redes sociales, del tema mediático, lo que resalte es su música, la esencia, y que la gente justamente busque eso, no solo a través de una red social o de una plataforma, sino que tal vez a través de estos shows en vivo, de conciertos, y que incluso puedan conocer mucho más la esencia y la raíz de la música, de lo que ustedes quieren transmitir. Entonces creo que también es válido a veces tal vez no ir tanto por ese lado comercial, pero que la gente aprecie más realmente la raíz de sus canciones. Y pues creo que también esa es la idea de hacer este tipo de celebraciones, ¿no? Y que la gente aquí en Chicago, estoy más que segura, apreciamos mucho su trabajo musical, y el día martes estaremos ahí. Nuevamente invitamos a todos los que nos están viendo a través de la transmisión en vivo, que nos acompañen en ese día. Y pues yo creo que tal vez ya para ir medio finalizando, algo más que ustedes nos quieran también hacer la invitación al público nuevamente. Nosotros nuevamente agradecerles por esta oportunidad de poder tocar hacia un público tan maravilloso como el público de Chicago. Y obviamente estos son los ejercicios y los momentos que a nosotros más nos llegan. Como les decía, no estamos tan preocupados en todas las plataformas, redes sociales, pero en cambio esta conexión directa que se tiene con el concierto en vivo y la cercanía con el público, esto a nosotros nos llena inmensamente y nos sentimos muy realizados cuando hacemos un concierto, tocamos en vivo y compartimos esto con la gente. Por ese lado nosotros muy agradecidos y siempre quisiéramos seguir haciendo esto todos los días. Lastimosamente no es así, pero es la intención que tenemos de seguir manteniéndonos activos con esto. Muchas gracias a todos ustedes por habernos dado este espacio de conocerlos, conversar con ustedes, y bienvenidos una vez más a Chicago. Espero que la gente pues les reciba con el mismo cariño que siempre los ha recibido y que se sientan muy bien, que aquí los apreciamos mucho, y pues hacer nuevamente la invitación a toda la gente que nos ve en Facebook Live para el día martes en Apollos 2000, en la dirección es 2875 West Cermak Road, Chicago, a las 7 p.m. Los esperamos para disfrutar todos los temas de Guñaypa, cantar las canciones favoritas de todos, Solterito, Bancherito, todos los temas que se imaginen, porque va a ser un show completo donde no se van a arrepentir de haber venido a verlos. Así que los esperamos, y pues aquí alguien más quiere decir algo, despedirse, pues una invitación más, por favor. Pues nada, querida gente de Chicago, pues aquí nosotros como Guñaypa estamos muy contentos de poder compartir de nuestra música, y no se olviden, el día martes estaremos compartiendo lo mejor de nuestro repertorio, y así es que prepárense y vamos todos a zapatear. Calienten motores, diga. Pues tal cual como ha dicho Caracol, nos vemos el martes en el Apolo 2000 para disfrutar con todo el repertorio tradicional de Guñaypa, con todos los temas más icónicos, y vamos a darlo todo. No, muchísimas gracias. Una buena noche. Gracias. ¿Listos? Inti Raymi Chicago 2026. Martes 16 de junio. Disfruta al máximo de la gran noche cultural en concierto Guñaypa. Guñaypa. Si te marchas, yo me quedo tan solo. Y junto a ellos, Quichua Ensamble.